Listo, ahora sí estamos grabando. Y bueno, nuevamente bienvenido a todos, Baruch Hashem, todos bienvenidos por nuevamente este estudio que tenemos acá con el grupo. Próximamente, Besrat Hashem, una institución, refinando corazones. A veces Hashem precisamente va preparando el camino para cosas grandes. Y se está haciendo un trabajo muy bonito, la verdad, muy bonito, con lo que están haciendo, con traer diferentes maestros, etcétera. Es un espacio muy bonito. Yo creo que es muy bonito y que hacen prospere el camino de todos los que están ayudando en esto y todos los que también se benefician de una forma u otra con todas estas clases, Besrat Hashem. Hoy continuamos con el capítulo, perdón, el día 34 del Omer. Estamos ya por terminar la semana de Ot. De hecho, ya estamos próximos a terminar. eh, sí, estamos próximos a llegar a la semana de Malhut, que es la última. No sé, la última semana del conteo. Ah, no, viene Yesod, perdón. Viene Yesod después Malhut. Faltan 2 semanas en lo que es el conteo del Omer, pues. Entonces, en el día de 34 tenemos Yesod de Ot. Entonces, como siempre, voy a hacer una breve introducción. Este ya se hizo en el capítulo, no me acuerdo el número del capítulo, pero antes de empezar lo que es el conteo del Homer, se hizo una breve introducción y explicación de cada cualidad, cada sefirá. Y tenemos aquí, en este caso, lo que es el fundamento o sea, el vínculo también en la humildad, como dice aquí. O sea, fundamento o vinculación en la humildad, porque eso se puede traducir, o se puede entender más bien como eso. O sea, tiene que ver con los vínculos, tiene que ver eh, con el fundamento, o sea, las bases para crear, constituir cosas. Y aquí se está relacionando con la sefirá de Ot. Les voy a leer aquí brevemente porque si se dan cuenta, otra cosa también, en el libro cuando yo empecé, ustedes ven la reflexión, o no ven la reflexión, la explicación del día, los primeros días de Geburá, era más amplia la explicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que me di cuenta que se me iba a hacer muy largo el libro y me tocó ir acortando un poco para no extenderlo muchísimo, porque salió un libro, creo que más de 300 páginas. Entonces, por eso en los días, mientras avanzando en el conteo, vamos a encontrar ya textos muy concretos, por eso trato de ampliarlo un poco con otras cosas que traigo por acá de complemento. Pero, como vemos, fundamento, perdón, Yesod tiene que ver en esta semana con la humildad. Entonces aquí dice, la verdadera humildad comprende la buena compañía, el apoyo saludable, apoyo, cuando hablamos de apoyo saludable hay vínculos ahí también, saludable, saber dejar de lado a quien resta y vincularse a quien suma. Y esto no es ser interesado, eso es pensar en uno, eso es lo que es verdadera humildad, que decíamos. Verdadera, hemos trabajado toda esta semana, o sea, toda la semana del Nomer, que la humildad no es aquella que te pisotean y que tú te aguantas todo, eso no es humildad, eso es un problema de autoestima, ¿ya? Entonces, o de seguridad personal, sí, también. Pero la verdadera humildad engrandece, la verdadera humildad dignifica. Por lo tanto, aquí, cuando se habla de que alguien deja de lado a quien resta, es cuando la persona tiene la capacidad dentro de lo que es Yesod, o sea, los vínculos, entender precisamente a quién es esa persona o ese grupo de personas que en verdad no le hacen bien. No le hacen bien y es mejor saber separarse. Eso no es entonces ser arrogante, no es ser malo con el otro, no amar al prójimo, no. Está dicho en el Pirkei Avot también, el tema de aléjate del mal vecino, dice. Aléjate del mal vecino. Uno tiene que saber identificar quién es mal vecino, porque también no es lo que uno puede creer que es un mal vecino. Eso lo explica al revés también. Sino, o saber identificar quién es el que resta. Que también a veces uno cree alejar a alguien, pero realmente lo está alejando dentro de su orgullo, dentro de algo que es, realmente no es genuino, no es humildad. Pero hay que desarrollar esto, la capacidad de identificar o de dejar de lado a quien en verdad no suma en lo que es el tema personal, en el crecimiento o incluso resta todo esto. También tenemos, por el otro lado, vincularse a quien suma. Mire que estamos hablando de dos polos opuestos. Por un lado, desvincularse. Por otro lado, vincularse. Ah, pero eso tiene que ver con Yesod. Claro, porque
Yesod es precisamente también tener un vínculo sano. ¿Qué significa tener un vínculo sano? Saber de quién alejarse precisamente. Pues saber a quién mantener a raya, o a quién tratar muy, muy diplomáticamente, o a quién relacionarse muy formal, pero mantener cierta distancia. Entonces, hay que aprender a desvincularse, incluso si uno ve que está en cierto punto con cierta vinculación y esto está afectando, pues hay que aprender a eso. Y eso es amarse uno mismo, es reconocer el valor que tiene uno mismo y cómo el otro lo puede estar afectando. Y, como dice acá, vincularse por otro lado a quien suma, a quien está ayudando, te ayuda a crecer, no necesariamente ayuda económicamente o materialmente, sino aquel que en verdad tú te juntas con esa persona y empiezas a crecer. Esto está escrito también, o puedo traer otra fuente, en las leyes Hijo Kitsu Shohan Aru, en las leyes morales y éticas. Ahí dice algo interesante el Kitsu Shohan Aru, que obviamente está hablando de leyes judías, pero esto aplica también aquí. Dice que una persona, no, que la naturaleza animal de la persona tiene la tendencia a imitar a aquellos de los que se rodea, ¿ya? Es decir, una persona se rodea con alguien, aunque al principio lo critique, aunque al principio le parezca algo que no le gusta o que diría yo no, yo jamás haría eso, con el tiempo, si sigue allí, va a terminar también, de cierta forma, participando en esas cosas. ¿Eso por qué pasa? Dice Schwangeruk. Dice por el alma animal. O sea, el alma animal tiene una tendencia, y todos tenemos un alma animal, eso no solamente judíos, judíos y no judíos tenemos un alma animal, y entiéndase alma animal como esa alma que tiende a enfocarse en lo material, en alejarse de lo que es espiritual. ¿Ya? Entonces todos tenemos esa alma animal. Nuestro objetivo es educarla y orientarla también al servicio a Hashem. Ese es el tema del alma animal. Ok, entonces resulta que esa alma animal tiene una tendencia natural, así está hecha, así está construida, de ir emulando, de ir imitando aquello de lo que está cerca. ¿Ya? Eso dice el Shulchan Aruch, en las leyes de conducta ética y moral. Ahora, pero los sabios, ¿qué consejo dan sobre esto? O sea, los sabios entienden que esa es la naturaleza del alma. Por lo tanto, no es algo que se pueda reprimir, no es algo que se pueda cambiar. Todo lo contrario, los sabios enseñan cómo apalancarse de esa naturaleza del alma para algo bueno. Entonces ahí dicen los sabios, si una persona o los seres humanos, todos tenemos la naturaleza de apegarnos a aquello de lo que estamos rodeados, entonces rodeémonos de cosas buenas. Así dice el Kitsushon Aru. Es decir, aprovechémonos de esa tendencia del alma animal. ¿Ves? Por eso que también Pirkei Avot dice que uno debe apegarse a los sabios y dice que debe de empolvarse del polvo de los sabios, o sea, de sus pies, etcétera. Es una manera de decir estar allí para aprender, para vincularse con ellos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto allí? ¿Hay que eliminar esa naturaleza? No, nunca se puede eliminar. Aprovechémosla para algo bueno. Entonces, rodeémonos de personas y círculos que en verdad nos beneficien. Y esto no es, como dije, ser interesado, esto es, yo quiero mejorar, yo quiero crecer, y si te juntas con personas que van en esa misma tendencia, pues obviamente vas a ayudarte, vas a crecer también. Eso se refiere aquí de vincularse a quien suma. Solo quien está bien preparado y es sabio puede ayudar a aquellos que restan a que sumen a sus propias vidas en el proceso de crecimiento personal. Escuchen, solo quien está bien preparado y es sabio puede ayudar a aquellos que restan a que sumen a sus propias vidas en el proceso de crecimiento personal. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Entonces, solamente el que es sabio, bueno, hay que entender cuál es el caso aquí. Pensemos en una persona, hay personas que de pronto se presentan en la vida de uno, que uno conoce, son personas que están en un camino muy difícil, son personas que tienen cualidades muy, muy, muy malas, digamos, en su personalidad, y a veces uno tiene ese deseo de ayudar. Voy a ayudar, voy a tratar de, 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 de ayudar un poco a esa persona, aconsejarle, etcétera. Entonces resulta que no, hay personas que están tan, digamos, tan dañadas a veces en sus cualidades, en su entorno, etcétera,
que no basta un buen consejo de cualquiera de nosotros, sino a veces de un gran sabio, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo muy rápido, en el libro de las historias de Larizal, de la biografía de Larizal, hay una historia de un malvado, un hombre judío, pero era un malvado en sus actos, etcétera, arrogante, una persona que estaba completamente alejado de la santidad. Y escuchó hablar de Larisa. ¿Ya? Y entonces, tomando en una taberna, hizo un brindis y dijo, voy a ver a este sabio, a ver si en verdad tiene la capacidad de ver quién soy yo, o sea, de analizarme y todo este tema. Y lo hizo con arrogancia, entonces se propuso, para resumir, se fue la historia del camino, un viaje largo, obviamente, no es como ahora que hay aviones, etcétera, era un viaje largo, entonces todo el camino, ya Larisa sabía que él venía para donde él. Larisa logró sentir cuando él dijo, voy a ir a visitar a este sabio a ver si es tanto verdad lo que dicen de él. Pero resulta que cuando el hombre ni siquiera había entrado a donde Larisa, sino que llegó al lugar, iba con la cabeza cabizbajo, iba como con vergüenza, o sea, había cambiado en el viaje. Pues fue con arrogancia, pero en el viaje algo cambió en él, y cuando llega donde Larisa, Larisa, antes de entrar donde estaba Larisa, ya él iba como con otra actitud. Y luego habla con el Arizal. Arizal le pidió que lo dejaran solo con él por el tema de reprender a las personas en privado también, ya no hacerlo sentir mal frente a los demás. Y bueno, en resumen, habló con el Arizal un tiempo ahí y el hombre salió muy diferente, muy diferente. Su cara era otra, el rostro cambia también, lo que hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos ayudar, pero a veces también tenemos que entender cuando no puede ayudar. Es sano eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo estoy haciendo este tema de proyecto Camino Interior, que ya muchas personas están ahí, ya algunos están recibiendo su hoja de trabajo, hoja de guía, etcétera. Eh, Imaginémonos un caso donde hay un problema clínico, o sea, un problema muy grave, no sé, de adicciones o otras cosas. Allí, es verdad, se sale de mis manos. O sea, no, tiene uno que saber entonces dirigir a la persona a un experto en ese tema, hablando de médicamente, ¿no? Lo mismo pasa acá, cuando uno quiere dar un consejo, quiere ayudar a alguien, quiere sacarlo de esa vida, uno se aflige por la vida que está llevando, en verdad es muy poco a veces lo que se puede hacer. Solamente un sabio, o sea, alguien que tiene ese mérito, es el que tiene a veces, es el que logra doblegar al malvado, como lo hizo Larisa. Ni siquiera se había presentado ante Larisa, pero en el camino algo cambió en él. ¿Ya? Ahora, ¿dónde vemos eso también? El Rebe explica respecto al ser de pesas que hacemos los judíos sobre por qué al hijo malvado, recuerdan los que no saben, pues muy brevemente les explico, existe un ceder, un orden en la mesa cuando los judíos estamos celebrando Pesaj, entonces se hacen un Agadá, un relato, se ven cuatro copas de vino, o sea, hay todo un orden en todo lo que se hace en la noche de Pesaj. Pero resulta que dentro de ese orden se menciona cuatro tipos de hijos y se da ese espacio en el relato, en lo que es el ceder más allá del orden de qué se hace, qué se come, más allá hay un ser también en qué se dice, que leemos, y se trae allí el caso de los cuatro hijos. El hijo malvado, el hijo, el sadik, el que no sabe preguntar, y se me olvida ahorita el otro. Eh, el simple creo que es, el simple. Simple. Ajá. Ajá, exactamente. Entonces, ahí hay toda una enseñanza. ¿Ya? Entonces, el Rebbe Lubavitch explica respecto a esto. Dice, ¿por qué al hijo malvado se le sienta al lado del hijo sabio, del jajam? Dice Rebe. ¿Por qué en el ceder el sabio está sentado al lado del malvado o el malvado se sienta al lado del sabio? Dice precisamente porque solo el sabio puede ayudar al malvado a hacer teshuvah. Estamos hablando de que, como dije hace un momento, es un nivel ya como muy difícil de ayudar a una persona. ¿Sabes? No está para lo normal de nosotros, de un consejo, ven, yo te ayudo, en qué quieres que te apoye. O sea, muchas personas, Baruch Hashem, reaccionan a este tipo de apoyo. Pero hay personas que están tan hundidas, por decirlo así, que es muy difícil un buen consejo. ¿Ya? Ni siquiera escuchan a veces, ni siquiera quieren escuchar. Entonces, uno se tiende a afligir y mucho más cuando a veces es un familiar,
uno quiere hacer algo, se aflige, no sé, se tortura uno mismo porque quiere hacer algo, pero hay una realidad, es que a veces existe pues, que la teshuva es personal y, y puede que uno, no estoy diciendo que es un caso perdido, ninguna persona es un caso perdido, pero puede ser que nosotros nos vemos entonces un poco limitados en saber qué hacer. ¿Ya? Entonces, un sabio sí puede ayudar a una persona que de pronto esté así. Incluso un sabio hoy día, hablando de medicina, puede también saber a dónde dirigir a esta persona si necesita un tipo de ayuda médica o una ayuda de asistencia de pronto terapéutica, cosas así. Entonces, ese es el punto. De todas maneras, el sabio también está como actuando un poco dentro de eso. Hoy día, lastimosamente, no tenemos sabios de la talla así de Larisa, que podían verlo a uno y prácticamente escribirle una hoja de ticún a uno y decirle tienes que hacer esto y esto, ve donde fulanito paga esto. O sea, no tenemos ese mérito de esta generación, ¿ya? Pero al mismo tiempo Hashem nos deja solos. Ahí es donde tenemos entonces nosotros que estudiar este tipo de cosas, de predominar nuestro intelecto y desde nuestro raciocinio, inteligencia emocional, todo lo que podemos, lo que la ciencia misma nos ha revelado hoy, poder entonces también entender cuándo en verdad yo puedo ayudar y cuándo no, cuándo en verdad no puedo ayudar. Por mucho que quiera, por mucho que me aflija, por mucho que desee ayudar a las personas, a veces la única ayuda que podemos hacer es rezar, rezar. Ya, rezar por esa persona, rezar por que haga teshuvá, rezar por que Hashem le ayude a encontrar un punto de cambio en su camino, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso no podemos hacer mucho. El mismo Rebbe Lubavitch, que era un grande, ustedes lo saben, el Rebbe aconsejó gente desde un nivel muy, muy profundo. Incluso el Rebbe a Hashem le revelaba cosas que no tenía por qué saber a veces de la persona. Él las veía y el Rebbe les decía cosas muy, muy profundas de su vida. Pero aún el Rebbe tenía casos en los que solo hacía, y él dice, lo único que uno puede hacer es llorar con la persona. ¿Ya? A veces no hay mucho que hacer, o sea, en verdad es muy difícil. Y el mismo Rebbe eh, reunía sus cartas y a veces antes de la tefilá, muchas veces lo vieron llorando sobre las cartas. Entonces, hay cosas que en verdad se salen un poco de las manos de uno. Ahora dice aquí, en cuanto a lo común de las personas, es importante saber de quién alejarse para evitar malas influencias. Es decir, de pocas palabras, ¿qué es lo que quiere decir con este texto? O sea, no te vincules con una persona que es muy difícil que tú le vas a ayudar en su teshuvah, porque lo más probable es que tú eres el que va a resultar afectado. ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, se sabe poner límites. De- Tú quieres ayudar, pero puede ser que también traigas un problema para ti. Eso lo aprendí también con mi rabino Lapidus de Entidad de Memoria, que ahorita, hace unos días cumplió ya, fue su Yortzeit, su día de fallecimiento. Eh, Él me enseñaba eso también. Un día le pregunté sobre, por ejemplo, Jabad tiene, no solamente Jabad, digamos, pero Jabad se ha hecho muy famoso, muy conocido, porque es un movimiento que se ha extendido por el mundo precisamente buscando ayudar a judíos en Teshuvah. Y entonces, ¿qué pasa cuando de pronto se quiere ayudar a alguien? No siempre cuando alguien de Jabad quiere ayudar a alguien lo lleva a su casa. Ya, la casa, el hogar es un lugar sagrado. Tiene uno que protegerlo. No cualquiera mete uno a su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que uno pensaría, no, que es que ellos ayudan a hacer teshuvah y traen a su casa a una persona que en vez de ayudar puede ser un problema para el resto de su familia. ¿Ves? Entonces ahí ayudar necesita equilibrio, necesita un vínculo sano. Y un vínculo sano, como dije, es saber cuándo no puedo ayudar, cuándo es mejor decir, yo no puedo, en verdad, yo no puedo hacer nada aquí. O a veces mirar cómo ayudar e incluso de esa manera ayudar a veces no es necesariamente llevar a alguien a tu hogar, ¿ya? No necesariamente llevar a alguien a tu hogar, puedes ayudar de otra forma. Entonces, el rabino me enseñaba que uno cuidaba a su familia y que muchas veces cuando se ayudaba, no necesariamente entre esa ayuda había una apertura de la casa y todo lo que llegara y bienvenidas, no, o sea, tú tienes algo en tu casa que quieres proteger y no puedes traer a alguien con de pronto tantos problemas solamente porque lo quieres ayudar y terminas entonces trayendo a veces cosas negativas a tu casa. No le estamos despreciando al ser humano, no estamos despreciando a esa persona, lo que estamos diciendo es hay que saber ayudar, ¿ya? Ok, eso es lo que se está diciendo. Hay personas que por ayudar metieron a extraños en su casa y pasaron cosas que no debían pasar.
¿ya? Y hoy se lamenta. Pues ahí está. Ayudar también necesita límites. Entonces, eso tiene que ver con vínculos, con Yesod. Y eso tiene que ver con la humildad, lo que estamos diciendo. Por eso aquí dice, en cuanto al común de las personas, es importante saber de quién alejarse para evitar malas influencias y sobre todo a quién vincularse para aprender y seguir en el camino de perfeccionamiento personal, el cual no es un camino solitario, ¿ok? Tampoco el extremo de aislarse. No es solitario el camino de corrección personal, es un tema de trabajo en sociedad, con vínculos, con eh, personas de trabajo, lo que sea. O sea, al final de cuentas, qué fácil sería uno aislarse del mundo, irse, no sé, a una montaña, eh, ¿cómo es? Crear su cabaña allí, desconectarse del mundo y llegar a ser un sadist. Ah, aquí yo no peco, aquí me conecto con Hashem, muy chévere. En verdad, estás alejándote de lo que es la misión del mundo, o sea, lo que Hashem nos puso a hacer, que es vincularnos a la gente y también traer luz hacia el demás, etcétera. Entonces, qué fácil es vivir solo. Ya, qué fácil es vivir solo, nadie me molesta. No, yo vivo mi vida tranquilo, a mí nadie me molesta, yo tengo una buena relación con Hashem, sí. Pero cuando te casas, ya la cosa puede cambiar. Puede cambiar para bien, puede cambiar para mal, puede haber conflicto, lo que sea, pero ahí está el punto, el trabajo de uno poder tratar de aprovechar ese matrimonio para mejorarse, ya, para tratar de llegar a un equilibrio entre los dos. Entonces, qué fácil es alejarse de la sociedad y qué difícil es mantenerse en la sociedad y tratar de uno de refinarse y aprovechar ese proceso, ¿no? Ahora, otra cosita para complementar. Yesod significa fundamento y vínculo, como dijimos. Entonces, ¿qué más nos puede decir eso? Conexión y canalización de energía. Representa la capacidad del alma para crear lazos, de transmitir la luz recibida desde las cualidades del alma, las cualidades superiores, hasta la acción concreta. Es la raíz de la relación sana con los demás, con uno mismo y con el creador. ¿Ya? Eso es Yesod, en resumen de lo que estamos diciendo. Od, por su parte, es la humildad y gratitud. eh, Está relacionada con las dos cosas, la humildad o gratitud. Cuando se combinan, o sea, Yesod de Od, como tenemos acá, hablamos de una conexión humilde. Entonces podemos entender este día de la Sefirá como una conexión humilde. En eso se resume lo que es el día 34, una conexión humilde. ¿Ok? Ahora, esa conexión humilde, ¿qué significa? ¿Qué es una conexión humilde? Es lo que estábamos diciendo en su momento. Una conexión sana, una conexión en la que cada, cada lado del puente de ese vínculo se benefician, ya crecen juntos. Pero si algo se desequilibra, entonces ya hablamos de vínculos que no son buenos o de vínculos tóxicos, lo cosas que dicen hoy día. Entonces, y eso es de otro, conexión humilde, o sea, la capacidad de vincularnos desde la verdad interior, perdón, desde la verdad interior de lo que somos, no desde la necesidad de validación o control. O sea, hay mucha gente, y eso es uno de los ejercicios que vamos a ver. Recuerde que yo siempre voy dejando como tareitas allí, no para que me entreguen, obviamente, ya lo he explicado, sino el que quiera compartir alguna experiencia al final, pues de hacer la clase o lo que sea, no, pues sin hablar de pronto cosas personales, pues lo puede hacer. Pero, como siempre he dicho, es más una tarea de introspección, algo que ustedes mismos tienen que hacer y que les sirva de ejercicio para ir entrenándose uno en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, como estamos hablando, a veces una persona puede generar vínculos hacia otra persona, pero ese vínculo está fundamentado en puede ser una necesidad de reconocimiento, una necesidad de validación, un vacío interno, algo que le falta a uno inconscientemente, entonces uno se vincula con tal o cual persona, etcétera. Entonces, es aprender a ir identificando eso. La humildad, en la humildad se construyen puentes, no muros. ¿Ok? Nuevamente, un vínculo es un puente. ¿El puente que hace? Conecta un lado del río con otro lado del río. ¿Ya? Eso hace y beneficia al que está de este lado y al que está de este lado. Pero si el puente al final hiciera un muro al frente, pues no sirve de nada. Nadie va a pasar, nadie, o sea, no tiene función ese puente.
Por lo tanto, eso es Yesod, un vínculo sano. Y ¿qué podemos hablar nosotros un poquito dentro o complementar dentro de lo que es un paralelo, digamos, podemos hablar con la psicología, un poco de lo que siempre estoy comentando, de lo que la ciencia está trayendo, cosas que ya se hablaron antes, pero desde la psicología podríamos tratar de relacionarlo con la inteligencia relacional, ¿ok? Entonces, hay algo que también se menciona en psicología, lo menciona Daniel Goleman, la psicología que llama la inteligencia relacional. Mire que hemos hablado de inteligencia emocional, para tales cosas. Acá es, en pocas palabras, si te vinculas inteligentemente a otras personas. ¿Qué significa vincularse inteligentemente? Pues que lo hiciste con sabiduría, ¿no? Que lo hiciste tratando de analizar puntos clave. Si entendiste que puedes mantener una relación más bien formal, pero distante, o si entendiste que puede tal vez ir un poquito más allá y construir una amistad, etcétera, etcétera. O sea, eso no es así como de la noche a la mañana hacer amigos o hacer vínculos, ¿no? Sin embargo, sí puede pasar de la noche a la mañana que se rompan. Sí se puede romper muy rápido. Construir un vínculo no es tan fácil, pero se puede romper muy fácil. Entonces, esto lo maneja la psicología como la inteligencia relacional y Daniel Goleman lo define como la capacidad de entender las emociones de los demás sin perder la propia estabilidad. O sea, la capacidad de vincularte de cierta forma al otro sin perder tu independencia, sin que tú te veas avasallado por, em, por el otro. Ya como vamos a ver más adelante, que podríamos decir que aquí trabajamos con el equilibrio entre la dependencia y la autonomía. Escuchen eso. Uno puede vincularse a otros y mantenerse autónomo e independiente, que de eso también se trata el matrimonio. El matrimonio no es que depende del otro incluso emocionalmente o que tiene que dar permiso de algo, o sea, hay una independencia dentro de lo que es individual, dentro de lo que es el matrimonio. O sea, cada quien es persona distinta, cada quien tiene su intimidad, a pesar de que están casados y a pesar de que tienen muchas cosas que comparten, de pronto no hay muchos secretos entre ellos, ok, pero al final de cuentas son personas distintas y cada quien tiene un fuero interno. Entonces hay una cierta independencia a pesar de estar vinculados. Eso es lo que se busca aquí cuando se habla de un vínculo humilde. O sea que es un equilibrio entre la dependencia y la autonomía. ¿Ok? No somos completamente independientes. O sea, siempre necesitamos de alguien, siempre necesitamos de que alguien haga tal cosa. O sea, me refiero que nosotros como seres humanos, otros pueden ayudar también. Ya, miremos, por ejemplo, hablando los trabajos que existen hoy día. Hay gente que hace tal o cual cosa, hay gente del aseo, que limpia la ciudad, etcétera. Pues necesitamos de esas personas. ¿Ok? Y también ellos y entiendes, se necesitan no como una dependencia, sino como algo que es una relación sana. Entonces, a eso se refiere aquí que es un equilibrio entre dependencia, porque sí la hay, cuando una persona se vincula a otro, hay cierta dependencia del otro, eso no es malo, pero la dependencia puede ser tóxica, ya que eso es lo que estamos hablando cuando se pierde la autonomía. Por eso es un equilibrio entre las dos cosas, autonomía y dependencia. Y dependencia, ¿ya? O sea, en otras palabras, el arte de conectarse sin fusionarse, o sea, sin perderte tú mismo. ¿Ya? Eso pasa mucho, y lo has escuchado de pronto en matrimonios que llaman hoy día tóxicos, porque prácticamente uno se entrega sin medida, uno de los dos, y el otro prácticamente eso le hace crecer un ego que también no es sano. Entonces, la idea no es que se pierda la identidad, que haya un vínculo sano allí. Ahora, ahorita les doy la palabra a los que están levantando la mano. Desde el psicoanálisis podríamos decir que aquí trabajamos con el equilibrio entre la dependencia y la autonomía, como dijimos. ¿Ya? Algo que Freud también mencionaba como el riesgo de que el yo, o del yo que se disuelve en otro.
sea, se pierde su personalidad propia, su autonomía. Cada persona es distinta, como dijimos. Entonces, ¿para qué traigo esto? Como siempre lo estamos hablando, es como para que nos logremos también dar cuenta de cómo la Torah misma está hablando de cosas que la psicología está abordando hoy día y que ya están dentro de lo que es lo que llaman inteligencia emocional, es simplemente lo que nosotros vemos acá como refinamiento de Midot, que se hace desde el CEGE, desde la inteligencia. ¿Ya? Y em, tenemos entonces lo que, dependencia emocional, que es cuando un yo se disuelve en el otro. Eso se vuelve dependencia emocional. Y por otro lado tenemos el extremo opuesto, que es el aislamiento narcisista. Yo no necesito de nadie. Ya. Yo siempre puedo hacer mis cosas. Yo no necesito a nadie. Entonces, ahí se hace un aislamiento narcisista. Es el lado contrario del asunto. O sea, es un vínculo, ambos son vínculos dañados. ¿Ya? Ambos son vínculos que necesitan refinarse. Por un lado tenemos un vínculo que se entrega mucho hacia el otro a tal punto que se anula en el otro. Y por lo otro tenemos un vínculo que dice yo no necesito a nadie y se abstrae del otro, se aleja del otro y se vuelve algo también dañino, porque eso no es la idea del ser humano. ¿Ya? Y por eso eh, algunos pensadores de la psicología lo expresan como la unión de dos opuestos, o sea, el yo que se encuentra en relación, el vínculo auténtico no absorbe ni se somete, es un espejo que permite crecimiento mutuo. Entonces, eso es, el vínculo permite crecimiento mutuo. Imaginemos un negocio que alguien le propone a ustedes, donde dice, bueno, mira, tú me das tal dinero, yo lo invierto y me quedo con la ganancia. ¿Qué tal les parece ese negocio a ustedes? ¿Mm? Mal negocio, Qué malo, malo. malísimo. Sí, ¿Qué es un buen negocio? lateralizado total. ¿Cómo que, según eso, qué Un creen ustedes negocio que es un buen redondo, negocio? ¿Cómo? un negocio redondo donde ambos se benefician. Claro, un buen negocio donde ambos se benefician. ¿Ya? Hablando de negocios, pues de dinero y de otras cosas. Donde hay beneficios de ambas partes. O sea, si alguien te propone un negocio así, ¿tú aceptas? Mire qué fácil es identificarlo cuando hablamos de dinero. Porque de cierta forma no somos tan tontos hoy día como para hacer un negocio así, o sea, el colmo. Porque uno está pensando, no, algo tengo que ganar. Pero resulta que esos malos negocios, la gente los hace hablando emocionalmente. O sea, dame todo lo que tienes y yo no te voy a dar nada. ¿Ya me entiendes? Es un mal negocio, pero aceptan. Ni se dan cuenta, ya lo firmaron. Entonces, ahí está el punto de cómo uno tiene que aprender a identificar lo que es un vínculo sano. Ahora, esa persona que te ofrece, hablando emocionalmente, ese mal negocio, pues tiene la oportunidad de cambiar. Y esa oportunidad de cambiar va a ser gracias a ti también. Cuando dicen, no, no, espérate, pero eso no está bien así. Aquí es algo donde estamos juntos, donde trabajamos juntos. Ok, entonces ahí vemos cómo también el otro puede beneficiar al otro. ¿Cómo lo beneficia? Pues ahí es donde se a dar cuenta de que lo que está haciendo no está bien. ¿Ya? Y de parte del otro, pues aceptar con humildad, que es lo que estamos hablando la semana, lo que el otro está diciendo. Esto no es fácil cuando hablamos sobre todo cuando hablamos de relación de pareja, en verdad no es fácil porque aquí hay otra variable y es confianza, ¿ya? Es la confianza, entonces, y hay quién eres tú para decirme, y vivimos mucho eso, pero ahí creo que es el trabajo precisamente de hacer un vínculo sano. Y es retador, y todos estamos en ese trabajo. Entonces, vemos cómo se distorsiona entonces ¿y cómo hacemos esos malos negocios? De dinero no. ¿Quién va a hacer un negocio de eso? No, todo el mundo dijo, no, obvio, obvio que es malo. Emocionalmente muchos lo hacen. Y ahí pregúntense ustedes, no me respondan a mí, ¿cuántas veces han hecho ese mal negocio? ¿Ya? Y ahí está, es el mismo vínculo dañado. ¿Ya? ¿Por qué si es más fácil identificarlo en negocios o en dinero? Porque precisamente le hemos dado de cierta forma mayor valor al dinero que a nuestras propias emociones. ¿Ya? Si miráramos si nos quisiéramos con esa humildad verdadera, que es lo que está diciendo acá la Sefirá, en la semana, perdón, que es la humildad verdadera, la que dignifica, donde yo tengo mis límites, donde yo tengo definido qué cosas quiero, qué cosas no, ya. Entonces ahí va, un amor basado en la complacencia tampoco tarde o temprano se va a romper ese vínculo, ahí está el punto. O sea, los vínculos que no son sanos no van a durar. O
sea, me refiero no para siempre. ¿Ya? Tarde o temprano se van a romper esos vínculos, tarde o temprano se van a romper. En cambio, un vínculo sano, en un vínculo sano no hay problemas, sí los hay, claro que sí, pero se aprenden a solucionar de una forma diferente y van creciendo, ahí está, se benefician los dos, de los problemas crecen y se va uno beneficiando. Entonces, de eso se trata, y por eso distorsiones posibles, como decíamos, eh, un vínculo sin o sea, sin humildad, se transforma en manipulación, control, orgullo, disfrazado de liderazgo. O sin yesod, se vuelve sin fundamento, que yesod es fundamento. Vínculos superficiales, falta de compromiso, aislamiento emocional. ¿Ya? El aislamiento emocional puede ocurrir mientras uno esté rodeado de gente. ¿Ya? Porque es precisamente aislarse no físicamente, sino emocionalmente. ¿Y cuál entonces es el equilibrio entre yesod y yod? El equilibrio saludable. Relacionarse desde la conciencia, sabiendo que cada encuentro puede elevarte o arrastrarte. Para que se entienda, lo voy a poner nuevamente con el ejemplo de los negocios. Dice, un negocio saludable tiene que relacionarte desde la conciencia, o sea, hacerlo con inteligencia, sabiendo que cada encuentro, o sea, cada cosa que se haga ahí puede, o cada negocio que intentas hacer puede elevarte, o sea, puede ayudarte a ganar, o puede llevarte a una pérdida. ¿Ya? Entonces, de eso también es lo que se trata acá. El equilibrio emocional o el equilibrio saludable entre Yesod y Malhut, Yesod y Ot, es ser inteligentes, o como dice la inteligencia relacional, como lo trae John. Entonces, sabiendo que tú también tienes derechos, tú también puedes exigir, entre comillas, de manera sana, cosas. O sea, no es simplemente estoy para otro y para mí no hay nada. ¿Ok? Ahora, preguntas de introspección, que son las tareitas que les voy dejando así, como dije, el que quiera hacerlas las hace. Pregunta de introspección ahí es una, ¿mis relaciones fortalecen o debilitan mi crecimiento? Pregunta de introspección. Mis relaciones, llámese amigos, llámese pareja, noviazgo, no sé. Pregúntese si esas relaciones fortalecen o debilitan tu crecimiento. ¿Ya? Si lo fortalecen, es una buena relación. Si lo debilitan, no parece ser tan buena, tal vez necesita mejorar. No necesariamente es romper el vínculo, pero sí mejorar. Dos, otra pregunta, sé poner límites con amor y sin culpa. Muchas veces se experimenta culpa. Ay, ¿por qué dije tal cosa? Y se arrepiente, y después perdóname. O sea, no. Si pones un límite sano, no tiene por qué sentirte culpable. O sea, mantente en esa línea, es sano. No estás diciendo nada descabellado. Eh, tercera pregunta, ¿busco conectar para compartir o para llenar vacíos? Hablaba con una persona en estos días que me di cuenta y le hice esa pregunta. O sea, le dije, parece ser que la persona con la que estás, o sea, te sientes bien es porque te hace sentir bien. O sea, eso muestra un vacío allí. Entonces ahí precisamente uno tiene que mirar, esa es la pregunta que te hacen aquí. Pregúntate si te conectas, generas vínculo con alguien, porque tú también, para compartir algo, o sea, también tienes algo que dar, o para llenar vacíos propios. Y pregúntate, ¿puedo aprender incluso de quien no piensa como yo? Es otra manera de vincularse. Aprender de aquel que es diferente, que no piensa igual, podemos llegar a puntos, decir que es interesante, yo pienso diferente. ¿Va? Puede uno llegar a esos puntos. Como dice Mario por acá en el chat, nadie es autosuficiente, nos complementamos con los demás, es cierto, o sea, todos necesitamos de todos. O sea, si nosotros vamos al supermercado a comprar, porque hay gente que trae esa mercancía y la pone allí. Y si ellos hacen eso es porque hay gente que fabricó eso, hay gente que cultivó eso. Es decir, nosotros no podemos vivir
diciendo yo no necesito de nadie. Es cierto lo que dice Mario. Eh, Luego tenemos otra pregunta. ¿Mi humildad me conecta o me disuelve en los demás? Pasa mucho con, analízate más bien otra, le complemento a eso. Hay personas que son muy apasionadas en lo que emprenden. Apasionada, entiéndase, entrega, o sea, se meten de lleno a hacer algo. Pero pueden cometer el error de perderse. Se entregan tanto que se pierden en el otro, en el vínculo. Nuevamente, no estoy hablando de pareja solamente. ¿Ya? ¿Y qué genera eso después? Frustración. Ah, mira que yo hago y él no hace. Ay, mira, o ella no hace. Entonces, entonces pregúntate si tu humildad, o sea, tu capacidad de entender quién eres, te conecta con alguien o te disuelve. Ya, te disuelve, te hace perderte, te pierdes tú allí. Hay personas que, aquí sí hablando en temas de pareja, hay personas que han empezado a reencontrarse después de un divorcio. Durante el matrimonio se perdieron completamente, ya, se anularon, se perdieron en el otro. Y luego en el divorcio empieza un proceso de, y incluso empieza, ¿por qué hice tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Es un reencuentro, ¿ves? Empieza entonces ahora nuevamente, ahora sí, a reencontrarse consigo mismo. Se perdieron en el asunto. Entonces, eso es lo que damos como fundirse, ¿no? Eh, Ahora, otra cosita, lo voy a compartir por el chat para que también lo tomen ahí en el grupo y lo compartan también en el grupito de WhatsApp. Para que lo tengan de ejercicio también. Voy a colocarlo acá en el chat. Ahí, ahí lo puse. Ya lo copia Gisela y luego lo comparte después también en el grupo. ¿Qué dice allí? Dice mapa, ejercicio práctico de la semana. Mapa de relaciones conscientes. Nosotros tenemos clase los lunes. Apenas comienza la semana. Entonces queda todo el resto de la semana para empezar a reflexionar, a analizar lo que se está estudiando aquí. De eso se trata el LOMER también. No creas que cuando uno dice, oye, es el día 23 del LOMER, entonces cerramos el libro y seguimos nuestra vida. No, la idea sería que yo reflexionara ese día sobre lo que significa el día y qué ejercicio puedo hacer. Eso es lo que yo puedo hacer. Entonces, con respecto a, a esta semana que está comenzando, pues y estamos mirando esto, pues es bueno que se haga este ejercicio. Como dice aquí, mapa de relaciones conscientes. Hay una lista de las personas más cercanas en tu vida. Haz una lista, perdón, de las personas más cercanas en tu vida. Coloca junto a cada nombre una palabra que defina lo que es esa relación, lo que esa relación despierta en ti. Por ejemplo, paz, carga, inspiración, confusión, crecimiento. O sea, entonces el ejercicio es ese. Tomar, pensar qué personas son cercanas a ti, pueden ser familiares incluso, ¿ya? Y pensar qué emoción digamos, se despierta en ese vínculo. Segunda pregunta, ¿quiénes suman luz y quiénes me drenan energía? Este tema de drenar energía, ¿en qué sentido lo digo? Por ejemplo, hay gente que cuando escucha a veces a otros se agota, se agota en el sentido de que emocionalmente se carga. Y hay gente que escucha problemas del otro y como que sale con una carga ahí, como que le toca reponerse después a sí mismo, ¿no? Ok, eso pasa al principio, cuando la persona no está equilibrada en sí misma. ¿Ya? Cuando tú entiendes que tú no le puedes solucionar la vida a las personas, algunas cosas pueden ayudar, pero tú no puedes hacerle la vida a las personas, pues no tienes por qué cargarte. Escuchas, das consejos, hablas, pero no es tu problema. Y suena feo, pero no es tu problema porque no. Qué fácil sería lo que yo siempre digo, nuevamente digo el ejemplo, que uno lleva el carro, tiene un problema el carro, lo lleva al taller, se va, sigue su día y en la tarde lo va a buscar. ¿Ya? Qué fácil sería, Rabino, aquí le dejo mi cuerpo, mis emociones, vengo por él en la tarde. Así no funciona. Por eso digo que no es problema de él. O sea, ¿por qué? Porque cada quien tiene su problema, cada quien tiene sus cosas que solucionar y por mucho que él, acá no, el mecánico no puede hacer nada. El mecánico lo que puede es tratar de enseñarte a ti cómo tú puedes trabajar en eso, pero no te lo puede hacer como si fuera tu auto.
Por eso, cuando sientes que te drenan energía es porque precisamente te falta trabajar en ti, o sea, es algo que uno no tiene que saber manejar. El tema de escuchar gente a veces con tantas dificultades, que no es malo, no es que sea maldad, ellos no escogieron tener esas dificultades, pero cuando tú sabes hacerlo, no te carga emocionalmente eso. ¿A quién debo acercarme más y de quién debo tomar distancia amorosa? ¿Qué significa distancia amorosa? Pues una distancia, estamos hablando de que mantener una cordialidad, pero entender que es mejor mantener cierta distancia, ¿no? Luego elige una relación que necesite sanarse o redefinirse. Practica una conversación sincera, sin orgullo ni juicio. El objetivo no es tener más relaciones, sino vínculos más puros. Como dice aquí, desafío semanal, haz algo concreto para fortalecer su lado positivo, o sea, el lado positivo de esta relación. Como agradecer, reconocer, ayudar, acompañar. Y también da un paso consciente para soltar una relación que ya cumplió su ciclo con bendición y sin resentimiento. Hablaba con alguien también esta semana que pasó, eh, que, que, mm, hay momentos de la vida que se necesita acompañamiento psicológico. Por ejemplo, un divorcio. Sí, hay parejas que llegan a eso, ok, es algo de cierta forma normal, pasa, pero eh, a veces, incluso a veces cuando hay hijos, se tiene que buscar un acompañamiento en ese proceso de divorcio. Como me enseñó un psicólogo en Israel, en el divorcio, tal como dijimos en los negocios, todos salen ganando. Entonces, en un divorcio, todos deben salir ganando, entre comillas. Es decir, que es ganar, pues, de que los hijos incluso no se vean tan afectados por esa ruptura y para eso se necesita acompañamiento psicológico con los hijos. Le explicaba a alguien, precisamente hablando de eso, le expliqué algo que pasó con mi hija cuando nos veníamos de Israel, que cuando ya faltaban, no sé si un mes, 2 meses, no sé cuántos meses antes, nosotros informamos de que nos veníamos para Colombia y todo esto. A nosotros nos llamaron a reunión en el colegio, nos dieron consejos, nos hablaron también o sea, se notaban preocupados en el buen sentido, como para apoyarnos en ese cambio que iba a tener la niña. E incluso creo que la mamá debe tener guardada ese cuaderno. Hay un cuaderno especial muy bonito donde ella la ponían a dibujarse en el avión, con sus papás, o sea, hicieron toda una terapia de varios meses con ella especialmente, preparándola psicológicamente para ese cambio que iba a ser para ella venirse para Colombia. ¿Ya? Y eso fue algo muy bonito, es lo que estoy diciendo. O sea, a veces uno toma las cosas muy, como diría yo, muy toscas. Y hay culturas, siempre lo digo, México es una cultura muy dura en ese aspecto de emociones. A veces no, y te aguantas. Pero no, detrás de eso hay rupturas de cosas y cosas que la persona después carga. Entonces, aquí está. A mi hija le hicieron todo ese trabajo y la ponían a dibujar. Yo me acuerdo, se dibujaba en el avión, se dibujaba con nosotros, le ponían a escribir cosas allí de lo que significaba ese paso que íbamos a hacer. Y se tomaron ese tiempo, ¿ya? Y me pareció muy bonito. Y yo no había visto la importancia de eso también pues, hasta que no lo vi, obviamente, con eso. Eh, y decía, entonces, eh, dice también da un paso consciente para soltar una relación que ya cumplió su ciclo, sí, con bendición, perdón, y sin resentimiento, lo que decía, o sea, hacer de una manera, romper ciclos. mm, las cosas en el mundo funcionan cíclicamente, ¿ya? Entonces, es una manera, también los ciclos tienen que romperse o terminarse de una manera sana, ¿ya? Y, y eso es lo que estoy diciendo acá, ¿ok? Es lo que nos comenta aquí en el texto. Bien, antes de pasar un poquito a esa aplicación familiar de padres e hijos, voy a darle espacio aquí a la señora Alicia que levantó la mano y después ya al Alma. Adelante. Sí, buenas noches. Yo creo que Buenas hice noches. un negocio mal, Rabino. Yo creo que voy a tener que divorciarme. No son bromas. Sí. Hablando de relaciones y de polos y todo eso, Rabino. Conozco una persona que ya hace un año tiene un noviazgo con un muchacho, pero el muchacho dice que es Ujú. ateo
Ujú. y me pide consejo, pero ¿qué consejo le voy a dar, Rabino? Si está totalmente en Depende, el consejo polo para qué. contrario, para ver si la Consejo para relación qué. funciona, si la relación Mm. funciona, si, es que yo no, bueno, al menos yo no le veo un futuro, porque es totalmente sol y luna, o sea, totalmente ¿En qué sentido? Solamente contrarios. porque una cree en algo y el otro no cree en algo. Solamente por eso. No, el otro no cree en nada. O sea, es Por como, eso. Ese es el sí, problema. entonces, ese es el problema. Ujú. Entonces, Yo les invito a ¿qué pensar, hace esa persona ahí? claro, yo les invito a pensar algo. Ujú. Recuerden que siempre hemos hablado de que el proceso de refinamiento, o vamos a llamarlo crecimiento, del Noajida va por etapas, pero no siempre va creciendo. Obviamente ustedes hoy no son lo que eran cuando empezaron este proceso y empezaron a descubrir cosas de la Torah. Pero hay cosas que quedan en el inconsciente, ¿ya? Y eso lo estudiarán también con otra persona. El tema de que no, tiene que creer lo mismo que yo para ser una buena pareja. ¿Quién dijo eso? O sea, eso está muy arraigado en las religiones cristianas, el tema del yugo desigual. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde tomó eso la religión cristiana? Lo tomó del judaísmo y lo distorsionó, porque en el judaísmo, como sabemos, un judío no se puede casar con una no judía y viceversa. Pero recuerden, este matrimonio de judíos con no judíos no es por fe. Aquí es por un tema de identidad de lo que es el judío y de unas leyes que existen y esto está prohibido en la Torah. Pero no es porque crea en algo diferente. Entonces, desde el cristianismo se toma eso y muchos hoy día se ponen filtros tremendos y no sé, y son tan grandes esos filtros que a veces no se dan la oportunidad de conocer personas que son buenas personas y tienen buenas cualidades. Pero sí se arriesgan a meterse con gente que dice soy cristiano o soy noajida y son terribles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? En verdad, el hecho de que la persona no crea en nada, de cierta forma va a sonar raro, de cierta forma es mejor que aquel que viene creyendo. Porque el que no cree en nada es un lienzo, es alguien en el que puede darse cuenta por sí mismo de ciertas cosas, pero el que viene creyendo, qué duro es hacerlo cambiar. ¿Ya? Qué duro es porque viene permeado por las cosas de la religión. Entonces, sí, en verdad, el hecho de que una persona sea ateo ya es un cortocircuito para una relación. No. Y la pregunta que yo diría es, ¿y si dice que sí cree y que es monoteísta, puede haber más cortocircuito porque se mete con una persona posesiva, con una persona narcisista, con una persona, pero cree en Dios? ¿Ya? Entonces, sí, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Y por eso algunos me discutían. Aquí no se puede encerrar a ese tema de que hay un cortocircuito, son polos distantes. ¿Qué digo? Que solamente por la fe, solamente porque uno cree en una cosa y el otro no cree. En verdad, no. Pueden hacer un gran equipo, pero ahí hay que mirar entonces otras cosas más allá de la fe, porque si nos quedamos solamente en la fe, claro, por eso se rechaza. No cree lo mismo que yo, hay que rechazar. Pero está mal, o sea, ahí nuevamente lo que hablamos de la inteligencia relacional, o sea, hay que ir más allá de si que creo o no. Puede ser un buen padre, puede ser un buen esposo, puede respetar mi creencia, ya podemos, yo tampoco voy a ahora hacer proselitismo a convencerlo de que crea lo que yo, porque si va con esa intención, pues se casó con una de estas religiones que van de puerta en puerta, ¿no? Que van, no, que yo lo voy a sacar de ese ateísmo. Si se casó con esa intención, ahí está. Es un vínculo torcido, porque mi intención es salvarlo, mi intención es que cambie de opinión, o sea, no es en eso que deben basarse los vínculos, sobre todo un vínculo de esto, ¿no? Entonces, en verdad, decir que una persona no se puede vincular a otra simplemente porque uno es ateo y el otro no, no es una razón suficiente como para decir que no puedan ser buenas parejas. ¿Ya? Entonces hay que ir más allá de eso. Y ahí es donde hay que analizar muchas otras cosas que sí son importantes. Y sí, claro, si la persona cree y su monoteísmo no es negociable, una de las cosas que debe haber entre estos dos al momento de generar ese vínculo es un respeto. ¿Ya? Respeto. Si el otro no cree, pero me quiere volver atea a mí también, ok, entonces es un problema. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tiene que basarse todo el tema, ¿no?
Eh, y bueno, sí, hay que mirar más cosas, no solamente pensando si creo o no creo. Sí, no sé si tiene otra Sí, pregunta. ahí es donde yo me baso. Si la persona en Ujú, lugar de pasar si uno es espejo de otra persona, puede reflejarse en uno con las acciones en monoteístas. Pero ujú, si más bien esa persona la sí, tira al otro lado, ahí es donde veo yo porque lo único bueno que yo veo ujú. sí es que la persona atea está mejor que cualquiera porque en cualquier momento puede aceptar una creencia monoteísta al no Sí, pero yo tener creo que, otras creencias. exacto, sí, pero yo también creería que la relación no debe, o no debe empezar con esa esperanza. No, yo sé que en algún momento él va a ser monoteísta. O sea, ahí creo que empieza mal también. O sea, aquí la relación debe basar en acuerdos, debe empezar en acuerdos. O sea, ¿qué cosas? Porque yo creo esto, tú no crees esto, pero la idea es respetarlo. ¿Cómo vamos a hacer con los niños entonces? O sea, porque si yo le voy a enseñar sobre que existe un Dios y tú le dices son mentiras, pues ya hay un conflicto. Entonces, ahí es donde está que los padres tienen que ponerse de acuerdo de cómo va a manejar eso. Y por eso, si no se llega a un acuerdo, si en verdad dentro de ese proceso de negociación, por decirlo así, se ven, como dicen por ahí, banderas rojas, ok, entonces no es. Ok. Pero si las cosas quedan claras, entonces no importa aquí que la persona sea atea, o sea, lo importante es otras cosas también. Y créame que cuando ustedes precisamente van haciendo las cosas bien, el otro dice, oye, yo también quiero saber eso. Pero nuevamente digo, que esa no sea la esperanza, no. Me voy a casar porque creo que dentro de un año ya él debe estar. No, te vas a frustrar entonces. Ya, así no empiece tu relación, empieza de otra forma, empieza mirando lo que realmente es lógico y cómo pueden empezar un matrimonio que sea productivo también, incluso con los hijos. ¿Ok? Gracias. Bien, ya la Alma y después Ángela. Buenas tardes, Rafino, y a todas. Bueno, yo le Buenas quería tardes. comentar una cosa, y me siento muy tranquila. Ujú, El domingo teníamos una sesión con la psicóloga para mi hijo ujú, el mayor. Pues tenemos que estar con él porque él ahorita no puede estar, pues por sí mismo ayudándose. Entonces nosotros estamos con él como ujú, por adicciones. Entonces me dice a mí la psicóloga que el domingo le tocaba cita con su papá. Y yo ujú, dije que sí, respeté, le avisé a su papá, como no estamos juntos. Entonces me dice el día de ayer la doctora en la noche que no había asistido. Entonces, ujú, pues yo tomé la opción y mi hijo, el menor, me dijo, no, mami, es que no fue. ¿Y por qué no iría o por qué le vas a decir? Le dije, no, no le voy a decir, le digo, porque él ya está grande, él sabe su ujú, responsabilidad y le digo, y no, porque le digo, pues creo que más que nada que obligación, le digo, creo que como padres tenemos que ayudar, le digo, a los hijos, ujú, pero a mí no me toca estarle diciendo, ¿no? Ya eso es, si es obligación, se puede decir y no. Entonces yo dije, no, pues ujú, no le voy a decir, dije, no tiene caso, viene nada más media hora o no sé lo que tengamos que hablar y se va. Y dije, "Y si yo me enojo, o sea, ¿qué voy a ganar? Tal vez a lo mejor no se sintió bien por lo que le dijo la psicóloga que se le tiene que llevar a ujú, psiquiatría a mi hijo y tal vez él ujú, no acepta, ¿no? El dolor, no sé, yo no lo quiero juzgar, entonces dije, pues no, no le voy a decir nada cuando venga, pues nada más le voy a decir lo que nos toca, que es lo de la cita médica con el psiquiatra, porque pues yo digo, no, no es mi ujú, responsabilidad sus emociones de él. Creo que las dos personas, creo que sabemos las buenas y cosas, y las no buenas cosas que hemos hecho con nuestros hijos. Y creo ujú, que, pues es que estoy haciendo, los ejercicios que me dice usted y bueno, también aparte, ¿no? Va uno estudiando, ¿no? Pero no ujú, sé, yo le dije mucho al creador hace unas semanas que me senté yo así como que tenía yo mucha carga. Y ahorita pues no, porque dije, no, pues precisamente ayer estaba yo viendo un video de qué harías tú que si fuera, o sea,
el día de, como que dice, el día último de la muerte, nadie es indispensable, pues tu jefe Ujú, pues estaría ya, ya estaría poniendo vacante, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿qué caso tiene estarme yo amargando, frustrando por emociones que no son mías y pues que tengo que respetar a la persona? ujú. Este, no tengo por qué estarle criticando, solamente llegar a un buen acuerdo para nuestros hijos, que es lo que toca, y pues como que ser, como políticamente se dice, ¿no? Como que llevar la fiesta en paz. Gracias, ese Claro, era mi comentario. así es, Baruch Hashem, que esa es la idea dentro de todo eso. Imagínense por un momento que a nosotros nos hubieran enseñado desde pequeño un curso de cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos padres, cómo ser, o sea, qué diferencia. Y eso es lo que es la Torah. La Torah es un curso para hacer todo eso. Si no, mírense el libro Hacia una vida plena de sentido. Está dividido por etapas, la juventud, el matrimonio, el nacimiento. Esa información no se transmite a veces de padres a hijos. El reto de esta generación y de este grupo que está aquí es precisamente transmitir eso a sus hijos, ¿ya? Y que yo lo transmita a sus hijos. Aquí se rompen muchos ciclos entonces. Pero sí, lo importante es cuando se va comprendiendo, Baruch Hashem se va entendiendo y se va manejando esas cosas también. Antes de dar la palabra a Ángela, dice acá, eh, dice, el segundo Patti dice, a veces mejor no creer en algo que cree creencias erróneas cuando la cabeza, llenando la cabeza, digo yo. Y dice Ana, mi esposo y yo llevamos 22 años 15 años de casados, él era ateo. Y Baruch Hashem, 7 años siendo monoteísta. Él tiene 7 años siendo monoteísta. O sea, qué bien, lo que estábamos diciendo en ese momento. Las cosas pueden cambiar. Y dice Claudio, hay que diferenciar entre un ateo y un agnóstico. Yo fui 20 años agnóstico y nunca entendieron mis familiares la diferencia. Exactamente, sí. Sí, cada caso es diferente, al final de cuentas, cada cosa hay que mirarla con detalle. Bien, dice Ángela por aquí, tiene la mano levantada. Adelante, Ángela. Tiene el micrófono cerrado. Hola, hola. Ahora sí. No, hola, sí. Ujú. Buenas noches, Rab, y a todos. Buenas Bueno, noches. pues yo pensaba, mientras el Rab hablaba de eso, de las relaciones que hacen daño, digamos, cuando uno cae en eso, uno hace la reflexión, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué permití esto? ¿Por qué aguanté tanto tiempo? ¿Por qué no lo hice en su momento? ¿Mm? Y uno cree Ujú, que de pronto el amor que uno tiene hacia una persona es suficiente y que con ese amor pues uno va a cambiar a la otra persona. ¿M? Y creo que eso fue lo que me ujú, pasó a mí alguna vez, ¿no? Creí que el amor que yo tenía era tan grande, pues tan inmenso, y uno da, pero sí, definitivamente cuando no hay ese equilibrio en la relación, tarde que temprano eso va a acabar, porque uno se carga y uno se cansa, o sea, realmente ujú, se agota. Llega un momento que uno dice, o sea, de veras, o sea, no más. No más, y en ujú, ese momento, pues yo estaba muy joven, ¿no? Estaba jovencita, tenía a mi hija, y yo dije, pues, si uno se muere de amor, pues me muero. O sea, de veras me muero, pero yo ujú, no voy a permitir más, o sea, no y no. Y me costó, o sea, era como un dolor por acá adentro que yo decía, ay, sí, me voy a morir, me voy a morir. Y pues como sí. era muy joven, digamos, unas etapas unos momentos muy duros, ¿no? Muy difíciles de tomar decisiones, pero bueno, no me morí. Entonces realmente leía una frase que decía que si te subes a un tren y te das cuenta que ese tren no es el indicado, que no va hacia tu destino, debes bajarte en la siguiente estación. Apresúrate Ujú, a bajarte porque entre más te demores en bajarte, entre más te demores en tomar la decisión de bajarte de ese tren, más costoso va a ser el boleto de regreso. así es. Entonces,
Sí, creo que cuando uno ya se da cuenta que aquí no es lo mismo en un lugar, ¿sí? Digamos que en los trabajos también yo decido eso como de espíritu rebelde, como que, y yo digo, o sea, en un trabajo, por muy chévere que sea, o por mucho que gane, ¿no? En temas de dinero, pero si no es un empleo, un lugar donde yo me siento feliz, donde yo me tratan bien, donde no me interesa, o sea, de hecho, cuando Nati pues estaba pequeñita y yo entraba a las empresas y yo como que llegaba a un trabajo y me sentía tan feliz y ¡pum! Pasaba algo. O que me gritaban, me trataban mal, me tiraban las cosas. No, yo pues con respeto decía, no, a una vez hasta un gerente le dije, usted puede ser el dueño de la empresa, pero usted a mí me respeta y yo estoy aquí hasta que Dios lo permita, no hasta que cuando usted quiera. Y si quiere que me vaya, pues me indemniza. Y ahí duré un año más Ujú, porque a la empresa le salía, pues, o sea, no me querían iniciar, pero ya cuando iba llegando el tiempo que yo sabía, porque eso era cada año, ¿no? Que terminaban contrato, pues entonces yo pasé mi carta de renuncia antes de que me echaran. O sea, duré un año más, pero ahí les tocó de obligación tener. ujú, Pero yo siempre digo eso, o sea, si no es un lugar donde me siento bien, pues me voy. Bueno, Baruch Hashem que me dio este trabajo donde pues ya por ser de planta no es tan fácil como que lo saquen a uno, lo van sacando. Así como así, porque sí, ujú, a mí el tema laboral, siempre yo duraba, que lo más que duré en un trabajo tal vez fue como 4 años, como 6 años, pero por ujú, esa, sí, no por ser mala trabajadora, nada, claro. Pero sí, ujú, es esas relaciones dañinas y lo que uno le cuesta. Creo que, bueno, no sé, creo que yo lo digo que me demoré fue por como la inexperiencia o por el ujú, aprendizaje o, sí. Después yo quise estar sola, ¿sí? Y en el tema también, digamos, del yugo, lo que decía el rab es cierto. O sea, en el cristianismo uno, o sea, de hecho, estoy en una iglesia donde si tú te fijabas en un chico que no era del mismo grupo, sí, de la misma, eso cómo se llama en ese momento, sí, de la misma grupo, pues, de líder, entonces también eso puede hacer un yugo. ¿M? ujú, Y uno pues sí creía todo eso, pero entonces ujú, ya en otra iglesia, que ya pues estaba con mi esposo y ya teníamos mi hija, y me dice un pastor, ¿m? Me dice, pero tú cómo te vas con, ¿cómo fue? Y ya teníamos a Sarita, ¿no? Te vas con el impío, fue que me dijo, con el impío, que es un impío mundano. Entonces ahí yo ya, no, un momentico, le dije, mira, yo te aprecio mucho, porque pues antes que él fuera pastor de parejas, fuimos amigos, y hacía muchos años nos conocíamos, pero en esta ujú, persona yo he encontrado cualidades que no encontré durante 12 años que estuve en una iglesia cristiana, en ninguno. En ninguno. ujú, Entonces, sí, es cierto, no significa que, ay, que porque este es cristiano y este también, no, la van a ir de maravilla. O porque este es católico, ujú. no. Definitivamente es la persona, es lo que se pueda construir y los acuerdos, sí. Digamos Claro. que también mi esposo, digamos que él me acompaña, pero siempre hemos tenido pues acuerdos porque cuando nos conocimos, pues yo lo conocí a él católico, ¿sí? Y él me Ujú, conoció a mí yendo a raíces en mesianismo. ¿M? Entonces siempre hemos tenido acuerdos, entonces tampoco es lo que decía Ram, ¿no? Que se asegura que si son los dos de la misma creencia, pues les va a ir súper. Entonces, bueno, es ujú. eso. Y esa frase la leí hoy precisamente y sí, es verdad, si uno se da cuenta que ahí no es, o sea, ¿para qué demorarse más con la Claro. persona o en un lugar o donde no es? Pues no, porque va a costar más devolverse. Va, entre Y más esa frase tiempo. también la complemento con otra frase que es, la escuché también hace tiempo, dice dice que no sabe de dónde viene y para dónde va, cualquier autobús le sirve. Ah, Entonces, precisamente uno cuando no tiene claro las cosas de uno. Y bueno, y dentro de eso que tú comentaste al principio de que tú siempre has sido como con esa fuerza de defender y todo esto, yo sé que estás haciendo unas reflexiones con el trabajo que estamos empezando. No sé si quieres compartir algo muy breve de eso sin decir pues detalles personales, solamente cómo crees tú, dentro de ese proceso de autoconocimiento, que el conocerlo te ayuda.
Sí, yo decía al rap que, o sea, es maravilloso porque esta guía es como el manual de instrucciones de vida, ¿sí? Ujú. Cuando uno dice, bueno, si uno como que iniciara como la aventura aquí de la vida leyendo todo eso, pues uno como que se ahorraría mucho tropiezo, mucho camino. Pero Y sí, a descubriste más veces cositas uno de lo que que estabas diciendo, de eso, de esa, o sea, descubriste un poco la raíz de, o sea, dónde nace esa fuerza que tenías hacia ayudar al otro también. también de las heridas, ¿no? Ujú. También por el querer sanar, uno se desborda a veces y era algo que ignoraba totalmente, o sea, que no sabía que de verdad uno queriendo como ayudar y muy importante eso de que de verdad uno no puede echarse cargas encima, ¿sí? Porque uno Ujú. termina cargándose, ¿sí? Cargándose. Ujú. Y esas heridas eh, que van dejando, bueno, en la vida, las experiencias, las malas decisiones, inconscientemente entonces uno cree que ayudando a los demás, desbordándose, cuidando, como queriendo proteger, como que ya se vuelve uno, o sea, uno quiere sin quererlo, porque no, inconscientemente, Ujú. em, como que así tienen que ser las cosas, porque si no, a la otra persona de pronto le puede ir mal. Y no quiero que le vaya mal o no quiero que le pase esto, entonces no ha sido fácil, o sea, de hecho eso, cuando voy a ayudar, entonces yo pienso, bueno, ¿por qué lo hago? Desde porque la herida, o sea, porque quiero sanar algo en mí o porque realmente esa persona necesita la ayuda, porque, pero no es fácil, o sea, cuando yo, Estás empezando a poner y los pues yo, filtros. sí, y mi esposo es un Sí, filtro, ¿no? Porque, ay, Dios mío, entonces yo sí, le conté ese pedacito, sí. entonces ahí tengo el filtro todo el tiempo, pero ¿por qué lo quieres hacer? Sí, aunque Entonces, hay que tener mucha sabiduría con eso porque a veces uno contarle a la pareja terminan sin querer volviéndose jueces y esa no es la idea. Ya. sí. Lo que decía, Consejo, hay una independencia, hay consejo un del día. tema muy, muy... Ah, sí, 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 sí. No, Bueno, pero sí Ángela, me ha ayudado porque también, exacto. Entonces, yo sí, bueno, ¿por qué voy a ayudar? ¿Por qué lo voy a hacer? Y mira que me siento mal, o sea, no ayudar, entonces me siento mal. O sea, estoy en el proceso, de verdad. No pensé que fuera tan difícil. No pensé. ujú, De hecho, sí, sí. qué día veníamos de una clase y nos traían en un carro y unas señoras de edad dijeron, yo iba caminando y me dijeron, ay, ¿será que nos pueden llevar? Pues el carro no era mío, nos están haciendo, era un favor a nosotros y el carro no era un carro de pasajeros, sino de carga, entonces no tenía sillas y de hecho mi esposo iba como ahí medio entonces yo me subí y le dije, y yo cuando dije al señor, como que, ay, ellas están, él como que no le gustó el señor, el conductor, y mi esposo también me hizo Ujú. cara como que no fuera imprudente, y yo, pero no es que yo quiera, sino que ellas me pidieron un favor, entonces, no, pues nos fuimos y yo les dije como, ay, lo siento, y nos fui, ay, pero quedé como con una carga, como que, ay, no, Sí, pero no, que, nosotros sí vamos a ir trabajando en las reuniones, apenas tenemos la primera reunión. Sí, sí. vamos a darle la oportunidad también a Norma, a Elsie y Defini para continuar con la reflexión. Y yo también en el chat escribieron algo ahí. Y cómo es, y concluimos y con las reflexiones del Día del Nombre. Gracias, Ángela, también por tu comentario. Sí, Norma. Buenas noches, Ravi, buenas noches a todos. Mire qué interesante que lo que tocó esta clase. Ujú. Justo anoche tuve un quiebre Ajá, de- que, que, que uno no se espera. Entonces, sí. como a mí me gusta mucho leer todo lo que es psiquiatría y psicología, entonces andaba yo buscándole lógica al asunto. Yo sé que es Ujú, una torá, pero a veces, no sé, quiero como racionalizar un poco más. Y ujú, esta ocasión, pues como tuve como un quiebre, racionalizar realmente mis emociones. Entonces encontré un ujú. libro bien fuerte, no voy a decir el título porque es bien fuerte, Se cerró el micrófono. Ah, sí. sí, es que las niñas están. Ujú, Tuve de esta psicóloga Silvia Lop, se llama, es una española. Entonces ujú, el audio, yo los escucho en audio mientras hago pues cosas. Y realmente yo escuchaba el libro y me estaba de reír porque sí es fuerte, tiene un léxico fuerte, pero me daba risa.
como la forma que lo decía, pero es como, realmente es lo que usted nos viene haciendo que uno hay que trabajarse uno mismo. O sea, al Ujú, final yo resumo todo esto, o sea, sí está bien, pero el libro en sí trata entonces toda la psicología de conocerse a uno mismo, que uno no puede, que uno tiene distorsionado, y en efecto que ujú, sí, conceptos como el amor, la atracción, por qué estoy con esta persona, por qué quiero estar en esa persona, o sea, conceptos, o sea, que yo digo, de verdad que uno es bien medio tontito cuando anda ahí en la no búsqueda, porque realmente no tiene claro qué realmente uno quiere y qué realmente merece, o sea, dos conceptos diferentes ujú, que uno los claro. mezcla. Entonces, este libro los trae a colación de una forma muy, muy dinámica y un léxico Ujú, fuerte. sí. Pero precisamente cuando ya voy avanzando en el libro, en eso ella trae, y me lo recordé ahorita con lo que usted dijo, de ver lo exterior. O sea, em, ella precisamente, ya como a mitad del libro, porque ya voy por la mitad, dice, te voy a dar un ejemplo que me gusta, dice. Llegó un señor americano a ver al rabino Jafet Haim. Oiga qué historia. El libro Ujú, tiene un wow. léxico que usted no se... Yo estaba... Y yo, ¿qué? Hasta me retraje porque tiene un léxico que usted no se va a esperar que va a hablar algo así. O sea, Ajá. no. Muchas personas van a ver el título y pues lo van a obviar, ¿no? Pero, y yo me quedé así como, ¿cómo? Entonces ella ya cuenta la historia esta historia, precisamente, y ya la había escuchado yo sé que ustedes también, de que llega un Ujú, señor de mucho dinero a visitar al Jafet Haim y lo ve que no tiene muebles o que es muy pobre y le dice, ¿dónde están tus muebles? Y el Jafet Haim le contesta, ¿y dónde están los tuyos? No, yo estoy ujú, de pasajero, yo estoy de viaje y él, pues yo también. Y entonces ella dice, pues así somos en una relación. No, ujú. no tengas apego. La otra persona, y muchos conceptos, ¿no? Estás de pasajero, o sea, tienes que conocer a la persona, pero antes de conocer a la persona tienes que conocerte a ti mismo. Y yo quedé, si el rabino Sí. viene machacando todo el tiempo. La reunión que tuvimos también la semana pasada. De hecho, aquí estaba viendo mientras hablabas y la próxima a recibir el documento eres tú, así que creo que lo recibes en las próximas horas. Es verdad, Sam. Sí, sí, pues chica. Pero mire, no me Sí. gusta hacer tareas, pero como anoche tuve un quiebre, prácticamente revisé el correo y dije en la madrugada y dije, no, todavía no me lo he enviado, pero no dormí nada. Y entonces me puse a hacer unas cosas, a leer y de ahí me puse a hacer otras cosas y me puse a escribir. Me puse a escribir y Ujú. dije, pues bueno, al rato estoy avanzando en la tarea, digo, no sé cómo a leerla ahorita que me la mande, pero, o sea, Sí. me parece interesante cómo, digo, esta psicóloga, o sea, realmente su libro es reciente prácticamente, bueno, no me fijé en cuándo se publicó, pero ella es una psicóloga joven, Ujú, digo, cómo la psicología, o sea, ya en donde uno menos se lo espera, que alguien esté sacando el Jafet Haim, ¿verdad? Y algo así, ujú, o sea, esa historia lo traslapó a otro panorama que yo jamás me hubiera ujú. podido, o sea, imaginar, en el panorama conociendo a una persona, en el panorama cómo vas a buscar una pareja o cómo te vas a encontrar tú misma. Y yo, si es cierto. Hace unos años atrás no encontrabas una cita de judíos en un libro así. Ahora, eso es lo que, mira lo que yo explico en mi libro, que lo vamos a ver más adelante, en este libro que estamos estudiando. Cómo se va conectando lo que parecía distante. ¿Ves? Y aquí una historia en un libro de esto, entonces sí, definitivamente son pistas de la Geula. No, Así pues es. a mí se me vino a la mente eso de que, pues no Mm, es de vano que no andaba yo buscando un libro de Torah. O sea, me explico, ujú. andaba buscando un libro de psicología, pero Te miraba quieres y huir. No mentiras, de pecho. Ah, que le busco la quinta pata al gato. Pero sí. realmente andaba buscando un libro duro, esa es la verdad, Ujú, duro, ujú, porque a veces así entiendo mejor las cosas.
Entonces dije, Ujú, bueno, esto parece que sí, lo empecé a escuchar y en efecto sí, es duro. Y, y de pronto viene esa historia. Y es así como, o sea, como dijo el rabino Jafet Haim, estamos de paso en esta vida, no te ocupes de los muebles, entonces no te ocupes de que anda muñequito, de que huele rico, de que te habla bonito, de las atenciones. Y de ahí pues dice, cuando andamos en esa búsqueda, hay muchos conceptos que están torcidos y usted los llama que no están, que están, eh, ¿cómo? Ya se me fue la yo lo llamo a veces corruptos, distorsionados. Ujú, distorsionados, ajá, que ujú, están distorsionados. Entonces me acuerdo que se me dijo, me dijo, yo me quedé con eso, ahí hay como dos cables pelados. Y yo, "Sí, un montón". Entonces ella dice, entonces conceptos como qué es el amor, qué mereces, o sea, no llegas con esos conceptos claros y por eso te ujú. tropiezas. Y cuando ya Ah, estás en una relación, igual, lo mismo. Tampoco tenemos, bueno, no tengo claro cosas o conceptos. Y ujú, entonces ahí empieza donde las emociones ganan. Ella trae a colación ujú. eso y me gustó mucho. Pero dice, así como no hay muebles, el rabino no tenía muebles, así tú también quítate las emociones. Y yo dije, nunca había pensado yo esa historia con que los muebles son las emociones. Y ve las Ujú, cosas tal cual como son. ujú, Yo, o sea, de paso primero me impactó cuando ella empezó a contar la historia y después ujú. cómo la traslapó, o sea, el tema emociones. Nunca Claro, había escuchado esa emoción, perdón, esa historia al tema emociones. Y digo, tiene mucho sentido. Como la Torá, ahí después ya me vengo yo a mí misma y digo, como en la Torá, lo que usted dijo, sí, si uno se da de pico es porque realmente uno es el culpable, porque todo está en la Torá, solo hay que darle vuelta y darle vuelta. Y entre más vueltas claro, uno más aprende. Entonces, ahorita así que es. hablaba todo eso, pues me recordé que prácticamente lo que escuché, prácticamente se lo está diciendo. Sí, ahora, eso que me estás diciendo que te gustan las cosas directas y duras, bueno, lo tendré en cuenta para tu hoja de trabajo. Será diferente entonces la va a ser muy directo, no, mentira. Gracias, Norma, también por tu comentario. ¿Cómo, Ángela? Que a Norma le gusta con palo, No, no así. escuché, Ángela. Sí, bueno, no sé si quieren hablar muy rápidamente, Elsie, de Feni, para yo continuar, o esperamos que lean las reflexiones del día y comparten lo que quieren comentar, o como me digan. Si quieren pueden hablar un momentico enseguida, si quieren. O si no, les doy el espacio al final. ¿Mm? ¿Está bien? Sí, va, está bien. Por mí está bien. Ok, vamos a leer las reflexiones del día. Gracias por los comentarios. Es muy bueno este espacio, la verdad, porque no se trata solamente de una clase, sino escuchar también sus experiencias de vida, escuchar cómo van en ese proceso, cómo, como dicen mucho por aquí, cómo les cae el 20 de muchas cosas. Baruch Hashem. Entonces, eso es parte de la información de la clase y eso es muy bonito. Entonces, voy a leer las reflexiones del día. Antes voy a leer lo que dice aquí Reina Peralta. Dice, Shalom a todos, gracias Rap y gracias Yoralma. Una disculpa por mi comentario, pero estoy muy contento y quiero compartir con ustedes mi felicidad. En ese momento mi hija menor acaba de darnos la noticia, la familia que vamos a ser abuelos. Baruch Hashem, más alto. Gracias a Hashem será nuestro primer nieto o nieta y esta es la razón que me invade alegría. Bendición infinita a todos. Baruch Hashem, que sean muchas alegrías para todos ustedes y también que puedan transmitir esto a los nietos también, todo lo que se está aprendiendo. Baruch Hashem. Vamos acá a compartir las reflexiones del día del libro. Un segundo aquí. Dice aquí, tenemos reflexiones del día. Ay, creo que no son muchas, sí, están corticas. Tenemos, soy consciente, hablando de esta semana, obviamente, todo lo que ya pusimos, soy consciente de la influencia que tienen las personas con las que me rodeo. Hay que entender entonces, siempre hago la manera pregunta y después doy una respuesta. Las relaciones pueden impulsar o frenar tu crecimiento personal. Aquí las relaciones pueden impulsar o frenar tu crecimiento personal. Por eso deberías preguntarte siempre estas preguntas que siempre pregúntate, es como una manera de que empieces a darte cuenta, que empieces a racionalizar cosas.
Pues me rodeo de personas que me inspiran y apoyan en mi camino. Estoy atento a las influencias negativas que pueden desviarme de mis valores y objetivos. La verdadera humildad implica elegir con sabiduría a quienes permitimos cerca de nuestro corazón. ¿Ya? O sea, hay personas a veces que dicen, ¿por qué todo me sale mal? Pero también es bueno fijarse con quién se rodea, con quién hace, no sé, proyectos o cosas así. Busco aprender de los demás, reconociendo que cada persona tiene algo valioso que enseñarme. Ya dijimos que esto tiene que ver con la humildad, y la humildad de los vínculos es aprender de cada uno, ¿no? De estar abierto a recibir enseñanzas de personas con diferentes experiencias, perspectivas, aprovechar cada oportunidad para enriquecer mi crecimiento personal. Entonces, todos pueden aportar lecciones valiosas, y por eso también los comentarios que hacían y los que van a hacer ahorita al final son parte de la clase, porque en verdad cuando uno escucha a una persona contando algo y de pronto contenta, uno dice, yo también quiero. Se vuelve entonces parte de ese proceso de estructuración y de la clase, ¿no? Otra reflexión: reconozco cuando es necesario distanciarme de relaciones que no aportan a mi crecimiento, lo que ya dijimos. Básicamente lo voy a leer muy rápido porque es lo que ya estuvimos hablando. La humildad a veces también implica saber soltar aquello que no te beneficia. Pregúntate, ¿mantengo vínculos solo por costumbre o miedo a estar solo? Es otra cosa. A veces el vínculo está fundamentado en esto, en miedo a la soledad. Soy capaz de priorizar mi bienestar y desarrollo personal al tomar decisiones sobre mis relaciones. La verdadera humildad cuida el entorno emocional y espiritual. Fomento relaciones auténticas y significativas en lugar de buscar reconocimiento o aceptación social. Las relaciones genuinas se construyen desde la sinceridad y el respeto mutuo. Por lo tanto, pregúntate, ¿mis vínculos se basan en intereses superficiales? Es decir, creaste vínculos por cosas realmente vanas, o en un deseo real de crecimiento conjunto. Soy una influencia. Por ejemplo, es lo que pasa con muchos adolescentes hoy día. Los vínculos son superficiales, son del momento, del rato, porque sí, porque la paso bien, o sea, no hay nada de fondo. De hecho se está creando una relación, una generación, perdón, un poco vacía en ese sentido, en muchos aspectos, la verdad. Y ahí yo creo que se marca la diferencia con los hogares monoteístas, porque están recibiendo un conocimiento muy importante para que no sean parte de esto su familia. Soy una influencia positiva para quien me rodea. La humildad auténtica busca nutrir y ser nutrido en relaciones edificantes. Y por último, valoro y cuido las relaciones. Hola, hola. No se escucha rap. Hola, Cerrado el hola. micrófono. Ya se escucha. ¿Ya me escuchan? Ya, Ya le Eso. escuchamos. Eh, ¿Ya me escuchan? Sí, señor, ya Sí, se le escucha. se Ok, quedó gracias, por gracias. otro lado. Sí, no sé qué pasó, se perdió un tico la señal, me desconecté. El Entonces le estaba internet está diciendo que muy por mal. último, ya me di cuenta, hay un retraso, unos minuticos, hay como un retraso en mi comunicación. Entonces voy a leer lo último que teníamos acá de lo del tema que hacíamos, que a veces una persona puede hacer vínculos basados en intereses superficiales y no en un deseo real de crecimiento conjunto. Entonces, y por último, como decíamos acá, valoro y cuido mis relaciones que fortalecen mi crecimiento y mi crecimiento personal. La humildad implica reconocer la importancia de quienes te acompañan en tu camino. Pregúntate, ¿dedico tiempo y energía a nutrir vínculos significativos y de apoyo mutuo? Es decir, este es el tema. La humildad es entender que no basta con crearse un vínculo, ¿ya? Tiene que cuidarse, mantenerse, ¿ya? Eso incluye matrimonio, eso incluye amistades, que es lo que a veces no pasa.
sobre todo en el matrimonio, a veces la gente dice, no, se acabó el amor, pero es que en verdad no estuvieron nutriendo ese vínculo. Simplemente como que ese nutrimento estuvo en el noviazgo, no sé, y llegó ahorita, ya cada quien están en la casa, como ya, como si eso hubiera sido el objetivo, estar viviendo juntos, si no es el objetivo, ese es el principio. ¿Ya? Entonces a veces se pierde entonces ese consciente y conscientemente ese interés de mantener el vínculo, que es importantísimo. Los vínculos tienen que cuidarse, las amistades tienen que valorarse, o sea, y nuevamente desde el aspecto sano, no se trata de invadir al otro y asfixiar, ¿no? Sino desde un aspecto sano cuidar eh, los vínculos. Es otro ejercicio de la semana, de otra reflexión de la semana. Y bueno, con eso terminaríamos por hoy. Ahí sí quisiera escuchar a la señora Elsie y de Fanny que también iba a comentar algo. Muy buenas noches, Rabino. Buenas noches a todos. Se apagó Buenas la cámara, noches. es que tengo el internet muy deficiente. Vale, no hay problema. Bueno, quería compartir, es que, pues, de acuerdo a esos vínculos, que a veces el servicio, esta mañana hablaba con alguien y me decía, ay, Elsie, yo creo que yo vine a este mundo fue a eso. Y a eso que, pues yo le entendí otra cosa. Mis que no, a cargar a la gente, porque es que cuando no es el uno, yo cargo al otro, el otro, y siempre me están llamando para que haga una cosa o la otra, o la otra. De yo le dije, ¿no será más bien que viniste fue a colocar límites, aprendí a poner límites? Pues yo Ujú, era, y yo aprendí a colocar límites, a decir no cuando no se puede. Y anteriormente no era ujú, capaz de decir no. claro. Y otra cosa es que, bueno, ya usted sabe que el divorciada, cuando yo estaba con Ujú, mi expareja, yo creía que yo lo iba a cambiar, la idolatría siempre. ujú, Creía que yo lo iba a cambiar y que pues que iba a influenciar en él y que iba a mejorar y todo eso. Y era así soportando y sufrí mucho. Cuando ya me divorcié, pues, wow, vuelvo a ser yo, vuelvo a ser ujú, libre, vuelvo a ser auténtica. claro. Mm, vuelvo como que a nacer, digamos así. No fui Ujú, capaz de cambiar, pero él me cambió a mí y después de separarnos, volví a cambiar. Esas ujú. dos cositas. Exactamente, tuvo influencia sobre usted, no tan buena. Usted quería cambiarlo, pero realmente él terminó cambiándole muchas cosas a usted. Así es lo que Sí, no estamos era por hablando, ¿no? Mire cómo Yesod, no era ¿cómo se por fundamenta un vínculo? ¿En qué exactamente qué hay detrás de ese vínculo? Entonces, hoy se descubren. Es lo que decía Norma también, muchas veces actuamos por otras razones y hoy día nos vamos dando cuenta de lo que hay detrás de esa acción o de eso que pasó. Y ese es el proceso, Baruch Hashem, de refinamiento, de crecimiento. Antes de dar la palabra a Edith, me gustaría escuchar también, gracias, señora Elsie, a Deifeni. Si quiere decir algo, Deifeni. Sí, Rab, Ujú, dos cosas que aprendí ujú, el ujú, viernes. Y tanto que quema el santo ni lejos porque no lo alumbra. Entonces, estaba como en ese tema de estar, ay, ay, todo algo aguanto, no. Entonces ya alcancé a nivelar una de todas las desnivelaciones que tengo en mi, en mi Sefiró. Entonces, ujú, volví otra vez como a tomar ese tema del mando y decir, no, las cosas se van a hacer así. Y entonces cuando ya esa persona vio esa actitud en mí, otra vez como que dijo, ah, esta se volvió a activar, volvió ujú, a tener como ese mando. Eso. ujú. Y algo interesante que usted dijo, el tema de mirar una relación como si fuera un negocio, ¿sí? Entonces, En qué buen no, sentido, ahí hay no, mucha, no, 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 en el ejemplo que puse. no, 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 no estoy hablando en el sentido económico, sino Mm, cuando yo voy a hacer un negocio con alguien, yo miro qué carta de presentación tiene, si me va a pedir dinero prestado, así, ese tipo de cosas. Entonces, así mismo hacerlo en una relación, ¿sí? A ver, ¿qué me va a mm, ofrecer usted a mí y qué yo le puedo ofrecer a usted? Para estar claro. nivelados y decir, Ujú, bueno, vamos a hacer el así es. negocio, ¿ve? Entonces, esa parte
nunca la había como mirado desde ese punto de vista y de verdad que fue bastante, o sea, como decir, y cada vez de que leo más, como que es encontrar como un pedacito en cada situación y no mirarla, Ujú, no mirar atrás como con ese, ay, pero yo por qué no hice esto. No, no, sino para decir, bueno, eso no lo aprendí allá porque no era el ujú, momento, pero lo estoy aprendiendo acá para refinarlo y ujú. para hacer algo mejor. Gracias. Claro, sí, porque era el momento. Todo eso o tuvo mucho impacto, según entiendo, la reunión que tuvimos el viernes, en ese principio de cambio, ¿cierto? Sí, Rat. Sí, porque, o Ujú, sea, es que estaba, lo que de pronto yo con mi carácter, cualquier persona lo demuestro, sí, de que pronto soy una persona con mucho carácter y entonces, pero como estaba en esa pasividad, sí, no, es que yo estoy cambiando, ujú, entonces no, entonces tengo que aguantarme, entonces mira, por favor, sí, entonces cuando ya ujú. dije, no, que por favor ni que nada, vas a hacer las cosas así, así las tienes que hacer y si no, entonces yo voy para allá. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Claro, Entonces ahora sí como que, ay, sí. ve, esta se despertó. ¿Ve? Entonces, era lo que usted me decía, o sea, Sí, ni mucho ni poco, o sea, claro. manéjalo, Pero para manéjalo los que no entienden, nivelado. era un tema donde estaba siendo muy pasiva en un caso muy específico. No es que se trata así a todo el mundo, pero sí hablamos de eso y ¿viste? Ahí reaccionó porque hay que sacar esa gebura cuando es necesario. Gracias, David, por tu comentario. Por acá levantó la mano Edith. Adelante, Edith. Buen ¿Te día a escuchamos, todos. Edith? Ok, sí, ya Hola. te escuchamos. Y perdonen que no prenda la cámara. Sí, tranquila. Gracias. Bueno, como siempre lo digo, además de nutrirme de las clases, también de los comentarios que llegan a hacer todos y me resonaron mucho de todos estos últimos dos, de estas dos últimas mujeres. Ujú, Y pues mi comentario va más como para, no sé, espero no estar tan fuera de lugar, porque yo en mi caso, mi ex esposo, pues también es católico y, ujú, y él de plano no quería saber nada ni del judaísmo ni del noajismo. ujú, O sea, él decía que como persona lo respetaba, pero él en su casa no quería nada de esto. Entonces, ujú, de- em, fui yo egoísta, no sé, Rap, porque yo en lugar de acercarme a Shem y pedirle que me ayudara como a cambiarlo, porque por ahí dijeron, yo quería que mi esposo cambiara. Y ujú, yo quería, pero no hice nada. La ujú, verdad es nada. Entonces, en lugar de yo pedir ayuda para cómo ayudarlo a cambiar, me porté egoísta y dije, bueno, si no quieres, está bien, ¿no? Y en su lugar yo pedí a Shem que, no sé, que algo me diera la oportunidad de conocer a alguien que sí quisiera estar en el camino del monoteísmo. Y ujú. después de Ok. este proceso de separación primero emocional, distanciamiento entre él y yo, y llegamos al divorcio. Y Ujú, la verdad me ha atormentado mucho de culpa por haber sido necia, por no haber ujú. otro pensamiento. Ok. Bueno, tú estás en el grupo Camino Interior, vamos a tener reunión, ¿cierto? Pronto, Becerra Tashen, vamos a tener reunión. Vamos a hablar muchas cositas ahí dentro de lo que estás diciendo, pero por el momento lo que te invito es a no sentir culpa. O sea, cuando un divorcio o cuando una pareja llega a un divorcio, la culpa no es de uno solo. O sea, realmente es la cúspide de muchos problemas que vienen detrás y no puede ser uno solo el culpable. Ya, entonces, no es bueno que tengas esa emoción, la vamos a trabajar desde Hashem. También de paso comento que lo que comentaba Deifen y algunos que han hecho comentarios, Norma, pues son reuniones personales individualizadas que estoy haciendo con cada quien para un proyecto que se llama Camino Interior. Entonces estoy haciendo un proceso ahí, tú Baruch Hashem estás allí, pero de pronto no se entendió bien lo que decíamos y es justo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que uno no puede casarse con la intención de ayudar, o sea, digamos, voy a sacrificarme con esta persona porque la voy a cambiar, porque yo sí lo voy a cambiar, lo voy a hacer
otra persona. Entonces, ahí el vínculo empezó mal. ¿Ok? Entonces, no es el objetivo, no es algo por lo que tienes que echarte la culpa. Cada quien cambia cuando decide cambiar. Y eso lo Rambam en las leyes de Teshuvah, dice, es imposible, dice Rambam, ayudar a una persona que no necesita ayuda. Entonces, no es entonces algo que tenías que hacer, no es tu culpa que todo se haya terminado, en verdad hay muchas cosas que hay que analizar de fondo, que ya lo hablaríamos en privado, pero creo que lo que vas a vivir y lo que estás empezando a vivir es un momento donde vas a empezar a ver, en vez de ver lo negativo, lo malo, lo que hice, todo lo contrario, vas a empezar a ver lo valiosa que eres, vas a empezar a ver todo lo importante que tú eres también para ti misma, vas a empezar a ver si de pronto algunos momentos que te equivocaste en ciertas cosas, con tu esposo, con tu ex esposo, con el que sea, pero vas a entenderlo de otra forma, no con culpa. Ya, lo vas a entender como, bueno, son errores. Vas a racionalizar eso, vas a transformar eso en tu vida y Baruch Hashem, eso va a cambiar. Entonces, ya yo compartí la agenda de esta semana de citas, ya se llenó, eso fue muy rápido, pero voy a tratar de Besrat Hashem, aparte de esos turnos que ya tengo, si te saco un espacio para esta semana y lo charlamos bien, ¿te parece? Gracias, sí, muchas gracias. Vale, listo. Dice por acá Aarón, dice, la idolatría se practica con la mejilla y la humildad se disfrazaba de hacer tu humillación y justicia, exactamente. Sí, hay muchas cosas, ¿no? que están en el inconsciente. Yo hablaba algo en las clases de anatomía del alma, que también fue algo que a Norma le pecó mucho, porque como decía ella, trata de racionalizar, y eso es buenísimo. El tema hablamos ahí de la voluntad inconsciente, la voluntad consciente y la voluntad supraconsciente. Entonces, cuando hablamos de voluntad, y con esto termino, cuando hablamos de voluntad es algo que yo deseo hacer. ¿Ok? Ahora, cuando yo sé lo que estoy haciendo y sé por qué lo deseo, es voluntad consciente. Pero cuando yo actúo por algo que me parece, no, parece bien así, muchas veces estamos actuando desde la voluntad inconsciente. Y esa voluntad inconsciente está permeada por cosas a veces de la niñez, que es lo que hablamos también en las sesiones. Y qué pasa que a veces yo actúo porque creo que eso es lo que quiero, pero realmente detrás de eso hay un inconsciente que me empuja a hacerlo. Ya lo de superconsciente, pues no entra en tema ahorita porque es otra cosa todavía mucho más complejo. Pero ese es el punto. Muchas veces la persona le cuesta aceptar el halago, muchas veces la persona, todo lo contrario, se sacrifica por el otro, y muchas de estas cosas, esta voluntad que yo digo, quiero cambiar a esta persona, o yo me aguanto porque sé que va a cambiar, o tal cosa, por poner unos ejemplos, están fundamentados en el quiero, es decir, hay una voluntad, pero que viene del inconsciente. ¿Por qué quieres hacer algo así? ¿Por qué se quiere hacer algo que incluso de pronto no es sano? ¿Por qué quieres hacer algo que incluso le denigra a la persona? ¿Por qué quieres aceptar una humillación que no se debe aceptar? Entonces, es lo que decía aquí Aarón. Él ponía el ejemplo del tema de que poner la otra mejilla, o sea, aceptar la humillación porque eso es lo que quiere Dios, eso es lo que enseñaron en las religiones y cómo eso quedó impregnado, y eso es lo que yo en mi libro hablo del Egipto que el Majida tiene que sacar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora conscientemente es monoteísta. Salió de Egipto, él salió de Egipto, pero está cargando un Egipto dentro. Y ese proceso no es de la noche a la mañana. Y ese proceso es el que estamos haciendo aquí, Baruch Hashem, y el proceso que se profundiza mucho más cuando este trabajo que estamos haciendo, Proyecto Camino Interior, que lo hemos compartido, la señora Alma y Gisela lo compartieron también en su grupo. Y es un reto para mí también muy bonito y lo estamos haciendo, ¿ok? Entonces sí, es cierto, muchas veces actuamos desde la creencia o de lo que nos inculcaron como niños y tal vez está durmiendo ahí en el inconsciente. O incluso en la religión me inculcaron cosas a la gente. Dice aquí la señora Alicia, y con este comentario termino, dice, Rab, a mí pasó lo mismo de Edith, llegué al divorcio y pasó el tiempo y mantuve firme en mi creer, y mi esposo me pidió regresar porque quería ver en lo que yo creía. Y hoy tenemos 40 años de casados. Baruch Hashem, porque el juez rechazó el divorcio por un papel que está mal así en mí, así que mi negocio fue bueno. Tengo un gran marido monoteísta. Ok, Baruch Hashem. Eh, recuerden que
cada vida es un mundo, como dicen por ahí. Ya, la verdad es que me he sorprendido. mm, Todas estas sesiones de la semana pasada fue una semana bastante, atendí muchas personas, fueron 4 por día, creo que fueron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, fueron aproximadamente 20 personas. 20 personas atendí y fue 20 historias que escuché, 20 vidas diferentes, 20 familias de donde nacieron diferentes. Y en verdad me doy cuenta cómo Hashem maneja cada alma de una forma y cómo la trae desde cada quien desde sus dificultades. Y en verdad que sí, cada situación, cada persona tiene un camino diferente. Entonces, eso que le funcionó a usted, Baruch Hashem, y me alegro por usted y me alegro sobre todo que su esposo hoy día comparten esa armonía en ese aspecto, Baruch Hashem. Qué bonito. Bueno, tengo que dejarlos. La señora me levantó la mano. Adelante, señor Alma. Perdóneme, ¿verdad? Que usted ya había dicho que se iba, No, no, pero tranquila, tranquila. Sí, de no, verdad, no, no, no tengo afán, pero me gustaría escucharle a usted porque usted casi no siempre abre el micrófono, así que me gustaría escucharla. quiero agradecerle Sí. aquí con mis compañeros la labor tan grande que usted está haciendo para cada uno de nosotros. Yo recibí ya mi documento y me Ujú, sobrecogió. De verdad, estoy que todavía siento que todavía voy apenas aterrizando ujú, porque, o sea, no me esperaba yo que fuera tan claro este asunto y que fuera tan específico como yo le dije a usted, sentí como si el mismo Eterno vino, me desnudó todita así por mi ser ujú, interior y, y me llevó a encontrar muchas cosas que no las tenía claras y créame que de ese día para acá me siento que soy otra persona, definitivamente, hasta para mis Baruch plegarias, Hashem. Ujú, cómo me estoy enfocando en las cosas, ya no con esa, había en mí como una angustia, no sabía ni de ujú, dónde me salía semejante angustia, pero así ujú, andaba así como todo el tiempo preocupada en algo. ujú, Y así cuando usted me entrega el documento, ahí venía todo. Por eso dije, es como si me escaneó una máquina así. Ta, 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 ta. Yo dije, no puede ser, es que nadie, o sea, en todos mis años de vida, no había visto mi vida escaneada tan claramente. Y ujú, era como, sí, es cierto, esto sí, así lo siento, así lo estoy experimentando. Y pude encontrar cuál es mi trabajo. O sea, ¿en qué tengo que enfocarme? ujú, ¿En qué tengo que refinar? Que eso es lo que yo decía, pero ¿qué estudio? O sea, ¿qué me puede ayudar? Ya sé esto. No, ahora digo, gracias, mi Dios, porque a través de su vida, que Dios le bendiga mucho de verdad, porque amén, amén. Ujú, encontré el camino que andaba buscando. O sea, yo siempre decía, Dios, en mis plegarias, dame el mérito de poder encontrar mi misión, de poder encontrar el trabajo por el cual estoy aquí en este mundo, porque todavía me siento muy confundida, ¿verdad? Porque decía yo, sí, los 7 preceptos, no digo que no los es parte de mi trabajo, los 7 preceptos, es una base, pero ujú. mi trabajo más personal, más interno de mí misma, ese era el que no sabía cuál era. Y ahorita dije, wow, así que, no, ahorita estoy escribe y escribe y escribe y escribe que me doy mi descanso y digo, tengo que descansar porque no me voy a sobregirar, pero es impresionante, estoy impresionada, Rap. Muchísimas gracias, de verdad. Baruch Muchas, Hashem. ¿Sabe qué? Muchas gracias, señora Alma. Me llegan sus palabras al corazón también y te agradezco mucho, Hashem, por permitirme poner este granito de arena también con cada uno de ustedes. Y de hecho le iba a decir algo, yo una vez llegué a una conclusión porque yo también me analizo, de hecho yo, o sea, la verdad es que yo desde muy pequeño he tenido una visión interior, o sea, me he estado tratando de conocer y preguntándome cosas desde muy pequeño.
Y mi juventud fue un poco diferente a los otros. Yo estaba leyendo libros de la mañana hasta la noche. O sea, yo no andaba de pronto como otras personas andaban haciendo. Disfruté, pero a mi manera. Me considero un poco raro, la verdad. Pero dentro de esa búsqueda personal, mire, yo también me hice preguntas sobre el tema de la reencarnación, quién habría sido mi vida, y buscando respuestas hasta que yo, este trabajo que estoy compartiendo con ustedes lo hice yo hace 11 años. ¿Ya? Lo hice para mí. ¿Ya? Sin embargo, no tenía todo el conocimiento que la Sefirá de Omer, que es lo que hoy comparto, que he aprendido y compartí en mi libro. Y es como perfeccionar ese proceso de análisis. Entonces yo he aprendido como a analizarme un poco, obviamente sigo aprendiendo, pero quise compartir eso y dentro de ese proceso yo dije, es que qué bonito sería, llegué yo a esa conclusión de que uno llegar, como dice usted, nacer y dice, aquí está tu libro, tu manual de vida. Porque uno dice, bueno, la Torah es un manual de vida, sí, pero yo ahí no encuentro un capítulo que diga Asher Kakwa, o sea, y que me diga exactamente qué tengo que hacer y qué, cómo vino mi alma y qué cosas. En verdad, yo dije, cada persona tiene que escribir su libro. Y yo me propuse eso en mí, escribir mi libro. Y no es este que estamos estudiando, sino mi vida personal, que eso es algo muy único de cada quien. Y haga de cuenta que lo que le estoy compartiendo a cada uno es como si fuera el prólogo del libro de la vida de cada quien. ¿Ya? Obviamente, cada quien tiene que empezar a hacer su propio libro, pero ya ahí tiene una idea. Y con las sesiones que vamos a hacer cada 15 días también, Baruch Hashem, vamos a ayudar en ese proceso y me alegra muchísimo también sus palabras. Bueno, termino. Por acá dice Luz Esperanza, termino con este comentario. ¿Cómo hago para alcanzar una cita con usted? Gracias. Bueno, ahorita no estoy dando citas, sino dentro de lo que es camino interior. Porque la verdad no doy para más, la verdad. O sea, tengo muchas otras cosas, entonces estoy proyectándome con la gente que se agenda conmigo allí. Entonces, le recomiendo, Luz, que hable con Gisela, con la señora María, o le compartan un video que yo expliqué de qué se trata el proyecto y entonces ya ahí le podemos dar acceso al grupo y ahí yo comparto la agenda de citas, ¿ok? Entonces, le pide información a ella le orienta con eso y ya miramos entonces cómo la agregamos al grupo. También Aaron también, ¿ok? Todos los que estén interesados, por favor, eso se comparte en el grupo, pero de pronto si no lo alcanzaron a ver, nuevamente Gisela les comparte, entonces ahí se ponen al tanto, ¿ok? Les deseo a todos una bonita noche, de verdad que me alegra muchísimo poder escuchar todo lo que ustedes dicen y que Hashem les bendiga y sigamos trabajando en todo ese proceso frente a Hashem para ser mejores delante de él, ¿ok? Gracias, Pásense Raf. muy Feliz bien. Muchas noche. gracias, Ra. Raf. Bendiciones. Buenas noches. Chao, Gracias, chao. Anita. Gracias, Rafa. Gisela. Gracias. Muchísimas gracias, Rabino.